Comenzando con la unidad 2, empezaremos con el tema de hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Es el estudio de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Bueno, ¿qué es un fluido? Es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas, débiles y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Pueden escurrir fácilmente y cambiar de forma por la acción de pequeñas fuerzas. Pueden ser líquidos o gases. Cuando está en reposo un fluido ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con él, como se observa en el gráfico con respecto a este cubo que está en el seno del fluido, pero también lo va a hacer sobre las paredes del recipiente. F se debe a los choques, F en realidad la fuerza, se debe a los choques de las moléculas del fluido con su entorno. En esta filmina vamos a hablar de la densidad y vamos a recordar un poco lo que vimos en Química Ambiental 1, la densidad es una propiedad intensiva de las sustancias y era la relación que había entre la masa y el volumen de un cuerpo. Si las sustancias son incompresibles, la densidad se va a mantener constante. Y acá comenta que algunos sistemas materiales pueden tener densidad variable, como son los mares, los lagos, la atmósfera, el cuerpo humano, varían de un punto a otro. Si nosotros hablamos de la densidad de una sustancia, una sustancia pura, veremos que esa densidad es la misma sin importarme la masa, haciendo referencia a esto a que la densidad es una propiedad intensiva. El ejemplo acá lo muestra con una llave y un clavo, los dos son de hierro, la densidad es la misma aunque la masa es diferente. Pero si nosotros hacemos el cociente entre la masa y el volumen que ocupan, obtendremos que ese cociente tiene el mismo valor en ambos casos. También se muestra acá una tabla de densidades de distintas sustancias a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Podrán observar que las densidades de los gases siempre son menores a las densidades de los líquidos y de los sólidos, y en el caso de entre líquido y sólido también en general el líquido tiene una menor densidad que el sólido. Pero en el caso del agua, acá tenemos el agua pura y el hielo, que también es agua pero en estado sólido, en esta sustancia se da el caso que ocupa o que tiene una mayor densidad el agua líquida que el hielo. Esto hace que el hielo flote porque las sustancias que tienen una menor densidad tienden a ubicarse en un sistema material en la parte superior y en la parte inferior las de mayor densidad. Lo mismo pasa con el aire. El aire frío tiene una densidad mayor que el aire caliente o a altas temperaturas, debido a la dilatación térmica, es decir, a mayor temperatura, mayor volumen ocupan los gases y en general los cuerpos. Entonces eso hace que la densidad disminuya. Con respecto a la presión, diremos la definición de presión es una magnitud escalar en realidad y es una fuerza por unidad de área, aplicada por unidad de área. Acá se muestra el concepto de presión, que veremos que en ambos casos el peso es el mismo, pero al estar distribuido en un área mayor, en el caso del esquí, la presión es menor y por eso no se hunde, mientras que si esta misma masa está distribuida en una superficie más pequeña, la presión es mayor comparativamente con el segundo caso y por eso se hunde. Fíjense que la presión es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la masa. Lo mismo se muestra acá en el caso de los zapatos. El taco del zapato, al tener un área menor, va a ejercer una presión mayor que el área de este calzado, que tiene una superficie mayor. Entonces, por eso se aclara acá que el área es inversamente proporcional a la presión. ¿En qué unidades se mide la presión? Se mide en pascal. El pascal es un newton por metro cuadrado. Esto en el sistema internacional. Pero hay otras formas de expresarla o otras unidades para expresar la presión, como son el bar y su equivalencia con pascal, kilopascal, perdón, atmósfera. Después tenemos milímetros de mercurio, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, milímetros de mercurio ya lo nombré, y torr o torricelis.
El principio fundamental de la hidrostática, en este femenino está deducido matemáticamente, establece que la presión en un punto en el seno de un fluido depende de la presión que se ejerce sobre la superficie del fluido y también depende de la profundidad en donde estemos, así como también de la densidad del fluido del que estemos hablando. La presión en la superficie puede ser la presión atmosférica. En ese caso, toma un valor o se lo considera como un valor de una atmósfera que equivale a 1013 o a 1,013 por 10 a la 5 pascal. ¿Qué significa la fórmula presión igual a P sub 0 más densidad por gravedad por altura? Bueno, lo que les comenté antes, que la presión en un punto dentro del seno de un fluido va a ser igual a la suma de la presión en la superficie de dicho fluido más una presión que va a estar dada por la profundidad en la que se encuentra ese punto y también va a depender de la densidad del fluido, que es más o menos lo que dice en este cuadro. Es decir, que la presión aumenta con la profundidad. La presión es la misma en todos los puntos que tengan la misma profundidad, independientemente de la forma del contenedor. Eso es lo que se trata de mostrar en esta foto, en que tenemos un sistema de vasos comunicantes. Entonces, en un nivel en donde esos puntos estén todos a la misma altura, van a estar todos a la misma presión. Y por eso también alcanzan la misma altura, digamos, o el mismo nivel cuando comparamos hasta dónde alcanza la superficie del fluido dentro de los vasos comunicantes. Depende de P0, que es la presión que se aplica en la superficie del fluido, y cualquier aumento de esta presión externa va a transmitirse sin disminución a todo punto que esté dentro del fluido. La ley de Pascal dice que un cambio en la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor.